tal amigos? Gracias por acompañarnos en este diálogo con María Fernanda Porras, directora nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, con quien abordamos temas que de seguro serán de su interés. Bienvenidos, qué placer que nos acompañen. El día de hoy tenemos a María Fernanda Porras, directora nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Bueno, nos gustaría saber que nos comente un poco más sobre el Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales en el sistema educativo. Claro, esta es una política educativa que se genera como responsabilidad atribuida en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, a una disposición transitoria, mandatoria, que nos decía que teníamos que crear este plan que tiene como objetivo principal erradicar los delitos sexuales al interior de las instituciones educativas. Este plan tiene 4 ejes de intervención: el eje de la prevención, el eje de la protección, el eje del acceso a la información y el eje de la institucionalización. Cada uno de estos ejes te plantea estrategias y acciones concretas a trabajar en todas las instituciones educativas para no permitir ningún caso de delitos sexuales al interior de las mismas. ¿Y cómo consiguen que no se den este tipo de acciones? Bueno, este es un arduo trabajo, ¿no? Creo que el tema de la violencia es un tema estructural, es un tema de la sociedad, es un tema en el que existen muchas formas en las que nuestra sociedad ha naturalizado la violencia o cree que es natural. Hay culturas que consideran que la violencia es una forma cotidiana y normal de convivencia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Empezamos generando acciones con nuestros estudiantes, con docentes, con las autoridades educativas para desnaturalizar esto, para enseñar, para reflexionar sobre que la violencia no es natural, que no es normal y que siempre existen alternativas no violentas para resolver los conflictos. También hacemos un ejercicio muy importante, que es reflexionar sobre las relaciones de poder, porque generalmente la violencia se genera cuando existe una relación desigual de poder, cuando existe una persona que cree que tiene poder sobre el otro y la ejerce sobre ese dominado, si se puede decir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Reflexionamos sobre qué es una relación de poder, qué te implica tener un poder al interior de la institución educativa, qué te implica ser una autoridad educativa, qué te implica ser docente, que eso significa ser un buen ejemplo, ¿no? El docente tiene que ser el mejor ejemplo de puntualidad, de respeto, de tolerancia, de absolutamente todas las virtudes y valores que nosotros queremos promocionar en los estudiantes. Referente. Entonces hacemos este tipo de reflexión, este tipo de desnaturalización de la violencia, y por otro lado lo que hacemos es brindar información sobre qué hacer cuando alguien está siendo víctima de algún tipo de violencia, dónde acudir, quién puede generar una respuesta, cómo va a ser ese procedimiento, cuáles son los pasos que se tienen que seguir. Hablamos de información, pero tal vez también de asesoría legal, porque no solo es el hecho de concientizar y educar, sino también de que las personas, como usted dice, dejen de verlo como natural y denuncien estos hechos. Sí, bueno, nosotros promocionamos la denuncia, ¿no? Promocionamos la denuncia por el simple hecho de que la violencia no está permitida. Nuestra normativa nos establece claramente que las instituciones educativas tienen que ser espacios libres de violencia, que en cualquier acto que se sepa, se conozca que se ha cometido en las instituciones educativas debe ser denunciado obligatoriamente por los docentes, por los directivos, por los padres y madres de familia, por los estudiantes. Tiene que ser denunciado. El tema de la asesoría legal no es nuestra competencia. Nosotros no debemos asesorar legalmente. Lo que sí tenemos que hacer es decir a dónde acudir. Y esa es la función que realizan los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil. Son estos profesionales al interior de las instituciones educativas, profesionales en las áreas de psicología y trabajo social, que están de manera permanente trabajando en prevención, en promoción y en la atención, y son quienes articulan a los otros sistemas, articulan cuando detectan un caso problemático, lo articulan al sistema de protección, lo articulan al sistema de administración de justicia, lo articulan al sistema de salud, para que sean atendidos
hechos y resueltos en esa instancia. Entonces, el tema de la asesoría legal, eso es una responsabilidad de otra instancia, pero nosotros sí lo que hacemos es decir, bueno, este es el mecanismo, esta es la ruta, y no solamente hacemos eso, también vamos acompañando ese proceso y garantizamos luego la reinserción de ese estudiante a la institución educativa, porque tiene que cumplir con su derecho de acceso a la educación. Ahora, todas esas acciones que usted nos menciona, ¿cómo se vinculan al Plan del Buen Vivir? Bueno, el buen vivir es el modelo de desarrollo que ubica al ser humano como el centro de todo el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, nosotros al garantizar que los seres humanos que están en las instituciones educativas aprendan de manera adecuada, aprendan de manera respetuosa, saludable, donde se satisfagan sus necesidades básicas, estamos garantizando la práctica de un buen vivir, de estar bien, de sentirse bien, para estar bien en todo momento. Ahora, en cuanto a estadísticas, la violencia no solo contra los niños, sino también contra las mujeres. ¿Cuáles son los datos reales que está evidenciando el Ecuador y cómo estos han logrado reducirse frente a los años pasados con las acciones gubernamentales? A ver, tenemos por primera vez en la historia de nuestro país, en el año 2011, el INEC nació la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares, que arrojó datos importantes en los que se menciona que 6 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida ha sido víctima de algún tipo de violencia. Son cifras espeluznantes, ¿no? Si miramos que la mitad de la población de nuestro país es de mujeres. Y de esa cantidad, el 38% ha sido víctima de violencia física y el 26% ha sido víctima de violencia sexual. Además, la violencia es cometida por sus parejas, exparejas, y en el caso de la violencia sexual, por familiares y personas cercanas. O sea, no es el extraño que está en el parque y que te cogió y te obligó, te violó. Es la persona que está cercana a los niños, niñas y adolescentes. Estas cifras son espeluznantes. Estas además nos han situado a nosotros un panorama claro, porque anteriormente teníamos datos no oficiales, pero con estos datos es con los que estamos empezando a actuar. Creo yo que no podríamos ahorita en este momento mencionar si es que esta problemática ha disminuido o no, porque estamos implementando políticas, estamos implementando acciones y la violencia es un problema multicausal, es un problema que tiene varios factores, es un problema que tiene que ser abordado intersectorialmente también. Entonces, tenemos acciones concretas en educación, tenemos el plan, tenemos que es la política pública, tenemos la campaña Nadie Nunca Más, de educación sin violencia sexual. Justamente sobre ese punto me gustaría que nos comente un poco más de qué trata y en qué consiste esta campaña Nunca Más, educación sin violencia sexual. Esta campaña está dirigida a las instituciones educativas, a los docentes, a los estudiantes, a los padres y madres de familia de nuestra comunidad educativa, a las autoridades educativas. Lo que te plantea es justamente el mensaje de que no vamos a permitir que se genere ni un solo caso más de delitos sexuales al interior de las instituciones educativas. Te plantea conocer rutas y protocolos para la atención, te plantea capacitar a los profesionales que están atendiendo estas problemáticas en el sistema educativo, te plantea la responsabilidad de responder y resolver de manera adecuada este tipo de casos. Y creo que algo que es muy importante mencionar aquí es que si bien es cierto, tenemos estos casos bastante tristes de docentes o de autoridades educativas que han sido violentadores, han sido agresores de nuestros estudiantes, tenemos muchísimos más docentes y autoridades educativas responsables y que garantizan el derecho a una educación libre de violencia de nuestros estudiantes. Creo que esta campaña nos está permitiendo posicionar el mensaje de que los buenos somos más, de que las personas comprometidas
con brindar una educación saludable para nuestros estudiantes somos muchos más. La campaña intenta generar una sanción moral, el que nosotros digamos no más, esto no va a pasar más y que sea lo más rechazado al interior de las instituciones educativas. Que si yo como docente estoy viendo que un compañero mío docente está agrediendo, violentando, vulnerando los derechos de un estudiante, yo también puedo decir eso no, paro, esto no está permitido. Creo que es importante el tener estas acciones de manera permanente en las instituciones educativas para que nos permitan generar una convivencia armónica y también nos permitan encontrar otros mecanismos de convivencia. Y soluciones también frente a esta realidad. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Estuvo con nosotros María Fernanda Porras, directora nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir. Qué placer, muchísimas gracias. Buenas noches.